primero que no son la gran cosa y segundo que el gol que le anulan a Ecuador no tiene nombre. No tiene justificación tampoco, porque si, aunque quisieran decir no, porque Poroso estaba adelante del arquero, es mentira. Porque la pelota sale. Acá justo lo estoy viendo en la repetición. Tampoco, como bueno, tiene a Qatar, que es más flojo, pero bueno, en fin, tiene que. Vamos a activar este. Ahí está. Mucho más Ecuador en el partido, muchísimo más. Tremendo lo que ha pasado y creo yo que ha merecido mucho más. Hasta incluso la victoria, desde el primer tiempo que merecía ya la victoria. Estaba por encima de Países Bajos en todo momento, incluso en el gol de Países Bajos. Lo toma por sorpresa, pero no significa, en todo momento dominó, en todo momento. Le ha ganado, aparte no le ha ganado quizás con técnica, con superioridad, porque los jugadores de Holanda, de Países Bajos, son buenos. Le ganó con actitud, con huevos, con gana, con garra, con lo que se le pide a un equipo que quizás se puede llamar ahí a la igualdad con el otro. Y sí, y hasta incluso te queda decir que Ecuador hoy perdió 2 puntos. No que ganó uno, no que empató con Países Bajos, que la sacó barata. Perdió 2 puntos con Países Bajos hoy. A mí me queda esa sensación, no sé a ustedes, pero a mí me queda la sensación, o a nosotros nos queda la sensación de que hoy Ecuador, la tri, perdió 2 puntos con Países Bajos. Porque si ganaba era justo y mereció ganar. Y hasta incluso le anularon mal un gol, porque yo por lo menos pienso desde mi punto de vista que más allá de que pueda influir o no, para mí no obstruye al arquero, no obstruye la visión del arquero Poroso, porque ya el arquero estaba tirado antes de que la pelota salga del pie de Estupiñán. Así que nada, ahí Caleb sí dice Ecuador merecía ganar, le anularon un gol válido, eso tal cual. TV1 Entertainment dice no pienso así, pero bueno, obviamente es totalmente respetable. Lo que ustedes opinen también es respetable, como lo nuestro, lo que decimos. Encima eso, la pelota en el palo de plata, Ener Valencia también, que tuvo antes que le rebotó un jugador de Países Bajos, ahí lo podría haber pasado a ganar. Así que nada, la próxima fecha va a ser durísima, sobre todo quizás desde ahora, con el diario del viernes todavía sin jugar, la van a tener más complicada tanto Ecuador como Senegal, que juegan entre ellos, que los dos se juegan la clasificación. No así Qatar, que ya quedó afuera y que encima juega con Países Bajos, que Países Bajos ya, o sea, demostró Qatar que está por debajo del resto. Lo hemos visto en el análisis en caliente de Qatar-Senegal. Pero imagínense si hubiese empatado, ¿no? Qatar se hubiese puesto 2-2 cuando estaba 2-1. Hubiese estado lindo porque era un punto y ya casi clasificados los dos, Países Bajos y Ecuador. ¿Eligieron a De Jong como jugador del partido? ¿O es una joda, Dylan? ¿Es un chiste? Porque no puede ser. No hay chance de que un jugador de Países Bajos haya sido elegido figura. Sería una ridiculez. Faltó poco, pero se jugó bien, dice Wellington. Tal cual. Faltó poco porque faltó que el segundo gol entrara. Porque en realidad fue casi todo el partido de Ecuador. Sacando por ahí algún que otro minuto, pero si no, te despedía Qatar de la sorpresa y le gana a Holanda. Lo dudo muchísimo, Samuel. Por más que le ponga toda la garra del mundo como le puso hoy frente a Senegal, hoy volvió a dar lástima porque tuvo todo para ganar. Senegal le regaló todo el partido y así todo no le dio y perdió 3-1. Estaba 2-1 abajo, estaba por empatar y le hacen un gol de chicos de 4 o 5 años que recién están aprendiendo y con todo lo que implica. Y sin ofender a los chicos de 4 o 5 años, mirá lo que te digo. Favoritismo, ya no hay nada que hacer. 2 remates contra 15, tal cual. Lo que están poniendo, a ver, pensamos todos igual. Puede haber alguien que no y es totalmente respetable, como siempre lo decimos, pero es tal cual que nadie puede negar que Ecuador estuvo a la altura de poder ganar el partido. Ecuador gana un juego en cada balón, dice Valeria, tal cual. Pienso exactamente igual a todo lo que vayan a poner, ya los adivino en el chat. Voy a pensar igual en todo. O bueno, disentirían algunos. Senegal pierde cuando merece ganar y gana cuando merece perder. Qué selección extraña.
Sí, no sé si mereció ganar contra Países Bajos al final, porque con el diario del lunes veo que Países Bajos no es la selección que todos esperábamos ver, ¿no? Que le iba a sacar muchísima diferencia al resto. De hecho, hoy mereció perder y el otro día no sé si es que mereció ganar, pero un empate me parecía justo. Hoy Ecuador fue más, de principio a fin, anuló y arrinconó a un Holanda, a un Países Bajos, solo le hizo el gol nada más. Tal cual, fue el gol nada más. Fue una virtud de Gakpo que se dio media vuelta, encontró ese zurdazo que lo volvés a poner a patear 10 pelotas más así y probablemente haga 1, 2 como mucho. Pero sacó un zapatazo que ni Galíndez se veía venir, ni los defensores de Ecuador, nadie. Y después de eso, nada, dejó de existir, totalmente dejó de existir Países Bajos. Fue solo eso, fue sola esa llegada, esa desatención entre comillas. Y bueno, costó, pero en fin. Ecuador mereció, para mí por lo menos mereció ganar, mereció el 2-1, incluso lo hizo, pero bueno, lo anularon, para mí injustamente, me parece que lo perjudicaron fuerte, porque se iba 1-1 al vestuario y si tomamos en cuenta este gol era el 2-1, así que países malos, está buena esa, está buena porque dice que le perjudicó el gol a Ecuador, países malos, está bien, me gustó Smash. Me gustó el Países Malos, tienes razón, coincido con eso también, Países Malos, porque la verdad que primero que no son la gran cosa y segundo que el gol que le anulan a Ecuador no tiene nombre, no tiene justificación tampoco, porque si, aunque quisieran decir no, porque Poroso estaba adelante del arquero, es mentira, porque la pelota sale, acá justo lo estoy viendo en la repetición, la pelota ya... Cuando Ángelo Preciado patea, el arquero ya se está tirando, o sea, vio la pelota de dónde venía y hacia dónde. Después que justo haya impactado en Estupiñán y se haya desviado, la verdad que para nada, para nada. El arquero tiene una visión clarísima del remate, eso es lo que más me enoja, eso es lo que más me saca. El arquero tiene una visión clarísima de la pelota, una visión clarísima de la jugada. Poroso no influye para nada. Y es más, cuando desvían Estupiñán la pelota, que está habilitado Estupiñán, lo único que falta es que nos cobren eso, Poroso se corre y no la toca. O sea, no entiendo por qué el offside. Y lo que más bronca me da todavía es por qué ni siquiera el VAR se fijó en eso, ni siquiera lo llamaron al árbitro a mirarla, a que la vaya a juzgar. La cobró el juez de línea, el asistente de costado. ¿Cómo podés interpretar que Poroso interfiere en la vista del arquero? Y si fue el VAR me preocupa muchísimo más, porque tenés 457 imágenes para ver y sin embargo cobrás que es offside. O sea, es grave de verdad, porque no fue offside. No. A ver, se tira antes de que pueda interferir alguna visión. El arquero ve claramente que Ángelo Preciado patea para allá, se tira para allá. Y cuando se tiró, le pega a Pervis Estupiñán en el medio. Eso ya es mala suerte. No le podés cobrar offside. Así que la verdad que me indigna muchísimo cómo perjudicaron a Ecuador. Cómo lo perjudicaron. Porque era el 1-1. Ecuador lo merecía desde el minuto 6, ponele, porque vamos a ser justos. O sea, los primeros minutos estuvieron un poquito más parejos, se estudiaban bastante. Pero merecía el 1-1. E imagínate si después marcaba el gol que hizo Ener Valencia, que lo único que falta es que le lleguen a anular ese y ya es un descontrol el mundial. Ya era el 2-1 arriba para Ecuador. O sea, merecía con el gol anulado, merecía sin el gol anulado, porque después tiene un desvío Ener en esa misma jugada, travesaño de Gonzalo Plata. Mereció en todo momento el triunfo Ecuador. Cuando uno a priori, no me van a dejar mentir, ustedes también del otro lado lo saben, uno imaginaba una superioridad de Países Bajos con el resto, ¿no? Con los tres, con Ecuador, Senegal y Qatar. No porque Ecuador sea inferior, sino porque uno creía en Ecuador, en las ganas, en la actitud, en el juego, pero creía que era superior Países Bajos, pero sin embargo demostró ser todo lo contrario. A ver, si hoy me preguntás quién merece por hasta ahora los dos partidos ser el líder del grupo y terminar primero, es Ecuador. Es Ecuador sin duda alguna. Después veremos cómo resuelve la última fecha con Senegal, que va a ser una prueba de fuego total, porque Senegal se va a jugar todo también, porque el empate hasta incluso le sirve a Ecuador. Y bueno, Países Bajos la va a tener un poquito más simple con Qatar, porque Qatar ya está eliminado del Mundial y es la selección más floja junto a la africana, junto a Senegal. Así que veremos qué pasa con Ecuador, pero la verdad es que lo que ha pasado, lo que han hecho con este partido el árbitro
Y tanto Países Bajos, que no demostró estar a la altura del partido en ningún momento, salvo el gol, la acción totalmente aislada del partido, el resto obviamente es todo de Ecuador. Y contra todo y contra todos. O sea, contra Países Bajos, contra el árbitro, contra todo lo que se le ponía en contra, el VAR, la jugada, todo, sin embargo, demostró estar a la altura, demostró estar ahí para poder marcar la diferencia. Me parece a mí una locura lo que ha sucedido y creo que ese es como el análisis más en caliente que tenemos para hacer. Lo han perjudicado a Ecuador, eso está clarísimo. Países Bajos no mereció el partido, ni siquiera el empate. Y la pauta te da esto, ¿no? De que por ahí uno decía, bueno, Ecuador con el empate está bien, pero hoy Ecuador perdió 2 puntos. Hay que ser críticos, no pegándole a Ecuador, ni mucho menos. Perdió 2 puntos porque mereció ganar, porque lo pudo haber ganado, no se le dio. Por lo arbitral, por también un poco la mala suerte de que justo esas pelotas que después del primer gol, después del empate, Plata al travesaño, Ener Valencia con un desvío y alguna que otra jugada aislada, no se le pudo dar. Si no, Ecuador hoy merecía ganar, sin duda alguna. Merecía los 3 puntos y estar hoy líder del grupo. Y la última se juega mucho, La última se juega mucho porque va a depender de que los dos ganen y si los dos están ganando, de quién hace más goles. El que haga más goles se va a llevar el grupo y va sin duda alguna a llevarse el primer puesto y tratando de evitar a Inglaterra, que claramente es el país más competitivo del grupo B y que ambos dos van a querer evitar. Pero yo creo que si Ecuador logra salir primero y evitarlo, mejor. Obviamente que hay que ganarla a todos para ser campeón, tenés que ganarla a todos, pero bueno, si podés evitar algunas selecciones potentes, por lo menos yo pienso que si me das a elegir entre el 1 y el 2 del grupo, entre Inglaterra por ahí y Estados Unidos, y bueno, sí, me quedaré con Estados Unidos. Igualmente Ecuador está para competirla cualquiera, hoy lo demostró más que nunca y habrá que esperar. Habrá que esperar que pase en la última fecha y obviamente que lo vamos a estar haciendo acá en vivo y en directo. Vamos a estar reaccionando a esa última fecha, que encima van a ser los 2 partidos a la vez, así que vamos a tener el resultado tanto a la par de Países Bajos con Qatar y de Ecuador con Senegal. O sea, van a estar los 2 partidos. La última fecha del Mundial, si no lo saben, para el que no lo sepa, es a la par. Van a ser los 2 en el mismo horario, así que van a estar jugando a la vez y no van a poder especular, salvo obviamente que llegue alguna información, de que van a tener que salir a darlo todo.